Hoy continuaremos con la serie Diabetes mellitus tipo 2, comprendiendo, gestionando y previniendo la enfermedad. La diabetes tipo 2 puede dar señales claras, pero muchas veces estas pasan desapercibidas. Hoy nos vamos a enfocar en explicar las manifestaciones clínicas más importantes de la diabetes, cuándo hacer screening y cómo se diagnostica. Vamos a empezar con algo fundamental, explicando las 4P de la diabetes. Las 4P son los síntomas clásicos de la hiperglicemia: la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Pero lo importante no es solo memorizarlas, sino entender por qué ocurren. Todo comienza con un problema clave: la resistencia a la insulina. Aunque hay glucosa en sangre, las células no pueden utilizarla de forma adecuada. Esto genera un aumento de la glucosa circulante, es decir, la hiperglicemia. Ahora miraremos cada una. La poliuria se define como una excesiva producción de orina. Cuando la glucosa en sangre supera cierto umbral, que es de 180 miligramos por decilitro de glucosa, el riñón ya no puede reabsorber esa glucosa de forma completa y aparece la glucosa en la orina. Esta glucosa es una molécula con actividad osmótica. Eso implica que arrastra agua por efecto osmótico hacia los túbulos renales y eso genera como resultado un aumento en la cantidad de orina. Segundo, tenemos la polidipsia, que se define como un aumento anormal de la sed. Como el paciente está perdiendo grandes cantidades de agua en la orina, se produce deshidratación. Esto activa el centro de la sed en el cerebro, aumentando la necesidad de beber líquido. Tercero, tenemos la polifagia, que implica un aumento del apetito. A pesar de que hay mucha glucosa en sangre, las células están hambrientas porque no puede entrar esa glucosa dentro de la célula. Esto genera una señal de hambre constante y un aumento del apetito. Y cuarto, tenemos la pérdida de peso sin motivo aparente. El cuerpo, al no poder usar la glucosa, comienza a utilizar otras fuentes de energía. Se activa la lipólisis, o sea, una degradación de las grasas para producir energía, y también se activa la proteólisis, que es una degradación de las proteínas, especialmente las proteínas musculares, lo que lleva a un estado catabólico y una pérdida de peso. La piel puede ser una pista importante para sospechar diabetes mellitus tipo 2, por ende, explicaremos las manifestaciones cutáneas más frecuentemente asociadas a la diabetes tipo 2. Dentro de estas tenemos la necrobiosis lipoídica, que es la presencia de placas amarillentas a nivel de las piernas. También tenemos la acantosis nigricans, que se presenta como áreas oscuras y engrosadas, generalmente en cuello y axilas, que está relacionada con la resistencia a la insulina. También tenemos los acrocordones, que son pequeñas lesiones benignas parecidas a colgajos que se pueden encontrar en cuello, axilas, párpados o incluso la ingle, y que se asocian con niveles altos de insulina o hiperinsulinemia. Seguidamente tenemos otras lesiones como lo que es el granuloma anular, que son lesiones en forma de anillo con bordes elevados que generalmente no pican, no duelen y que se pueden encontrar en manos, pies y en antebrazo. También tenemos la diabetes bullosa, que se caracteriza por la presencia de ampollas espontáneas sin ninguna causa aparente. Y los xantomas eruptivos, que son pápulas pequeñas amarillentas que están relacionadas con niveles elevados de triglicéridos. Todas estas manifestaciones pueden aparecer incluso antes que el paciente pueda ser diagnosticado. Además de los síntomas anteriormente mencionados, existen otros síntomas que son menos frecuentes, pero que se presentan en la diabetes mellitus tipo 2. Dentro de estos está la fatiga extrema, que se debe a la incapacidad de las células para utilizar la glucosa como fuente de energía. La visión borrosa, que se asocia a niveles elevados de glucosa y a cambios osmóticos en el cristalino. La cicatrización lenta de las heridas, que se asocia también a daño microvascular y a un insuficiente aporte sanguíneo a la piel.
También tenemos el entumecimiento y hormigueo que sugieren neuropatía diabética, que es una de las complicaciones de la diabetes mellitus de larga duración. El prurito o la sensación de picor en la piel se asocia a la resequedad excesiva de la piel por disminución de la sudoración y a la mala circulación. Y también tenemos las infecciones frecuentes, que pueden ser infecciones del tracto urinario, infecciones vaginales, infecciones de piel, infecciones por bacterias y hongos. Ahora, algo muy importante, ¿a quiénes debemos hacerle screening? No todos los pacientes presentan síntomas, por eso es clave identificar oportunamente a los pacientes en riesgo de presentar diabetes. Se recomienda hacer screening en todas las personas mayores de 35 años, independientemente si presentan o no factores de riesgo, y también en pacientes menores de 35 años con los siguientes factores de riesgo. Dentro de ellos se encuentran la obesidad o el sobrepeso, familiares de primer grado con diabetes, pacientes con enfermedad cardiovascular o hipertensión arterial, aquellos con niveles elevados de triglicéridos o colesterol, pacientes con diabetes gestacional o que han sido diagnosticados previamente con prediabetes, aquellas con síndrome de ovario poliquístico, ya que usualmente se asocia con resistencia a la insulina, y en pacientes con sedentarismo. Finalmente hablaremos del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. El diagnóstico se basa en diferentes pruebas de laboratorio. Una de ellas es la prueba de glucosa en ayunas, que se considera normal si los niveles de glucosa en ayunas son menores a 100 miligramos por decilitro. Nos orienta a que un paciente es prediabético si el rango se encuentra entre 100 a 125 miligramos por decilitro, ya que nos indica que la glucosa en ayunos está alterada. Y nos indica diabetes si nosotros vemos que los niveles de glucosa en ayunas están mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Existe una segunda prueba que es importante también mencionar, que es la hemoglobina glicosilada, que esta nos permite medir el control de la glicemia en los últimos 3 meses y es clave para poder confirmar el diagnóstico de diabetes. Estas dos pruebas juntas nos ayudan a hacer el diagnóstico de la diabetes. Lo normal sería que la hemoglobina glicosilada estuviera en un porcentaje menor a 5.7. En prediabéticos el porcentaje suele encontrarse entre 5.7 a 6.4 y en pacientes con diabetes mellitus su porcentaje es igual o mayor a 6.5%. Tenemos una tercera prueba, que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que en esta se mide primero la glucosa en ayuna y después se mide 2 horas después de darle 75 gramos de glucosa al paciente. Lo normal es que después de las 2 horas los niveles de glucosa estén menores a 140 miligramos por decilitro. En pacientes con prediabetes hay una intolerancia a la glucosa, entonces los niveles usualmente están entre 140 a 199 miligramos por decilitro y ya se considera un paciente diabético si los niveles de glucosa están mayor o igual a 200 miligramos por decilitro después de esos 75 gramos de glucosa. Ahora, también hay otro método de diagnosticar diabetes, es si un paciente presenta los síntomas, que es poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, y además nosotros hacemos una prueba de glucosa al azar y esta es mayor a 200 miligramos por decilitro. A continuación tenemos el algoritmo de screening de pacientes que sospechamos que presenten diabetes mellitus. La primera pregunta que nos debemos realizar es si hay presencia de signos o síntomas de hiperglicemia. Si la respuesta es sí, con una prueba al azar de niveles de glucosa y esta prueba nos sale mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, nosotros podemos diagnosticar que este paciente presenta diabetes mellitus tipo 2. Ahora, si la respuesta es no, que todavía no presenta síntomas, hay que preguntarnos, ¿presenta el paciente obeso o está en sobrepeso y además de eso presenta uno o más de estos los siguientes factores de riesgo, que son los que ya mencionamos previamente?
Si la respuesta es que sí presenta esos factores de riesgo, nosotros podemos hacer cualquiera de las 3 pruebas que mencionamos previamente, ya sea la glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia oral de glucosa o la glucosa 2 horas postprandial. En este caso, si nosotros vemos que la glucosa en ayunas es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro o la prueba de tolerancia nos sale niveles de glucosa mayor de 200, es claramente un paciente diabético. También, si la glucosa en ayunas nos sale entre 100 a 125 o la prueba de tolerancia nos sale entre 140 a 199, es un paciente prediabético. En cambio, si la prueba en ayunas nos sale menos de 100 miligramos por decilitro y la prueba de tolerancia nos sale en menos de 140, es un paciente sano. Ahora, si la respuesta es no, que el paciente no es obeso y tampoco presenta factores de riesgo, la siguiente pregunta ¿es un paciente mayor de 35 años? Si la respuesta es sí, nosotros podemos realizarle la prueba de la hemoglobina glicosilada. Si la prueba de hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 6.5, es un paciente diabético. Si está dentro del rango de 5.7 a 6.4, es un paciente con prediabetes. Y si es menor de 5.7, es un paciente sano. En cambio, si el paciente no presenta ni factores de riesgo, ni es obeso, tampoco es mayor de 35 años, no es necesario hacerle ninguna prueba. Existen estudios opcionales adicionales en pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de estos tenemos los niveles de péptido C. Cuando los niveles de péptido C están aumentados, esto puede indicar resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, parte de la fisiopatología clásica en pacientes con diabetes tipo 2. También los niveles disminuidos de péptido C pueden indicar una deficiencia absoluta de insulina, algo clásico en pacientes con diabetes tipo 1. También es imperativo realizar un análisis de orina, en donde podemos encontrar glucosuria y cuerpos cetónicos, especialmente cuando hay complicaciones agudas asociadas a la diabetes mellitus tipo 2. También podemos encontrar microalbuminuria cuando queremos detectar daño renal asociado a la diabetes, y la prueba de anticuerpos de islotes, que es una prueba clásica que nos ayuda incluso a diferenciar la diabetes autoinmune de inicio en adultos o la diabetes LADA de la diabetes mellitus tipo 2. En resumen, podemos decir que la diabetes tipo 2 puede ser una enfermedad silenciosa, pero muchas veces nos deja infinidad de señales. Reconocer las 4P, identificar las manifestaciones cutáneas y realizar un diagnóstico oportuno puede cambiar completamente la evolución de un paciente. Si este video te ayudó, compártelo y sígueme para más contenido médico claro y práctico.